Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Ruta del Líder, podcast producido por el Instituto de Liderazgo de la Universidad del Desarrollo. Hoy día estuvimos con Raimundo Romero. Criado entre las montañas, forjó junto a su familia lo que hoy es Sureste Naturaleza, donde lleva más de 20 años dedicándose a la transformación de equipos, pero sobre todo al ejercicio de liderazgo de las personas. Raimo es ingeniero, máster en educación emocional, coach y actualmente director de Sureste. Como siempre, este programa es gracias a nuestros amigos de Sony, que acá en Kennedy, por las tranqueras, hacen posible que este programa llegue a ustedes con la calidad con la cual podemos lograrlo. Mi nombre es Raúl Jaraguíñez y esto es La Ruta del Líder. Hola Raimundo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy bienvenido. Para nosotros, el Instituto de Liderazgo y este podcast, La Ruta del Líder, es un honor contar contigo. En mi caso personal también me salgo un poco del personaje conductor y la verdad es que te conozco ya hace unos 12, 13 años y sé que podemos hablar de liderazgo con la persona que tengo hoy día sentada frente a él. Así que la primera pregunta, sí, que creo que es muy importante, es preguntarte ¿cómo está Raimundo Romero hoy? Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Bien, me encuentro en una linda etapa. Llevamos ya más de 20 y tantos años en Sureste y siento que estoy entrando también en una etapa de mayor consolidación, también personal, entendiendo mis propias pasiones y motivos. Así que me siento en un buen momento. Perfecto. La primera parte vamos a hablar un poco de qué te ha motivado en la vida, tus orígenes, y no puedo no partir sin preguntarte cómo influyó en ti eh, la vida en el Cajón del Maipo, criarte ahí entre la naturaleza, la montaña, el río. eh, ¿Qué características crees que son distintas por haberte criado en esa parte de nuestra región? Buena pregunta. Me gusta porque parte de la premisa de que de alguna manera el entorno te influye mucho y moldea mucho tu carácter. Y te diría que sin duda el Cajón del Maipo me marcó. Eh, Te podría, a ver, me gustaría como un poco partir un poco de nuevo, ¿ya? Para volver atrás. A ver, desde la premisa de que el carácter moldea a las personas, te diría que el Cajón del Maipo se convirtió en una caja de herramientas para mí a lo largo de mi vida. Agradezco y honro a mis papás por haber decidido irse a vivir al Cajón cuando recién se casaron, con el propósito de darles a sus hijos, de precisamente poder entregarles un espacio donde se pudieran desarrollar en contacto con la naturaleza, de sus futuros hijos en ese entonces. Y sin duda eso fue un privilegio para mí desde muy pequeño. Tuve la oportunidad de combinar, diría que el juego libre que daba ese espacio, poder jugar en la naturaleza, subir cerros, subir árboles, ir al río, al estero, etcétera. Siempre acompañado de mis hermanos en un entorno muy libre. Y te diría que libre, pero a la vez también protegido. Protegido por mis papás tenían también, eran de alguna manera buscaban darnos espacios para poder desarrollarnos, pero a la vez sentía esa protección. Por ejemplo, yo recuerdo y siempre me queda como la anécdota de esto, de que cuando éramos pequeños había una campana en nuestra casa y que ese era el sonido de la campana, era la distancia máxima que nosotros nos permitían ir a explorar. Entonces cada vez que sonaba la campana, donde estuviésemos teníamos que rápidamente volver a nuestra casa. Y te diría que en ese sentido, el contacto con la naturaleza, el permitirse ser autónomo, poder desenvolverse en distintas situaciones, aprender de ella, te diría que son como elementos que forjaron mi autonomía, o el sentido de responsabilidad, el conocer mis fortalezas, el conocer también mis límites, desafiar límites, y bueno, y por supuesto también lo que genera el contacto digo, con la naturaleza, el espacio de poder interactuar. Es sabido que la naturaleza en sí mismo
es un medio que estimula la creatividad, que de alguna manera también permite conocer y entender el mundo, de cómo funcionan los procesos, los ecosistemas, y creo que eso también de alguna manera Ujú. también me marcó. Eso te diría en la infancia, que fue como esta infancia protegida, esta infancia libre, y luego ya en la adolescencia eh, continué un poco en ese camino y te diría que hubo un hito en particular que me ¿Ya? marcó mucho, Ujú. que fue el año 92, la cumbre de los primeros chilenos que llegaron al Everest. No sé si ya lo recuerdas, pero fue un evento que en particular a mí me marcó mucho porque me dijo, wow, quiero ser montañista. ¿Ah? A partir de esa experiencia donde Rodrigo Jordán, Cristian García Huidobro, el montañista, digo, y Claudio Lucero, Juan Monte, no recuerdo bien quién es, pero ellos lograron ascender a esa cumbre por una ruta que se llama la Ruta Canchún, que era una ruta muy difícil. Y recuerdo que para mí me marcó mucho esa experiencia, esa visión, y bueno, los perseguimos, fuimos a charlas, tuve algún curso ahí con el mismo club de Claudio Lucero. Y junto a Nicolás, mi primo, que te diría que era mi primo un año mayor que yo y el principal impulsor de esto del montañismo, creo que muy tempranamente descubrimos el montañismo y en ese hito en particular como un camino. Mm. Y bueno, Quiero llegar a eso, ujú. especialmente ese rol de Nicolás, pero eh, profundizar un poquito, pero llevándolo incluso un poco también a tu actualidad. Pero antes de eso sí, ¿qué rescatas de la montaña, el cerro, la naturaleza, en tu forma de entender el liderazgo Mm, y el trabajo en equipo? mm. Y que ya son herramientas propias de lo que te dedicas actualmente, pero todavía hablando como de los orígenes, ¿qué te hace distinto? Bueno, a ver, yo creo que el montañismo en particular y sobre todo de la manera que lo enfrentamos, porque de alguna manera comenzamos realizando cursos a los 13, 14 años y entendiendo también de que el montañismo es una disciplina que por supuesto que tiene sus riesgos, pero que también en forma planificada, en forma segura, se puede desarrollar. Y yo creo que ese sentido de responsabilidad lo entendimos desde muy pequeño, lo entendí en particular desde muy pequeño. Y, y bueno, explorábamos, subíamos montañas, de media montaña, y muy pronto, a los 16 años, ponte tú, subimos el volcán San José, un cerro de casi 6.000 metros de altura, ¿ya? Y una expedición liderada por un equipo de nadie mayor a 16, 17 años. Y te diría que todo ese proceso, todas esas vivencias, eh, me enseñaron por una parte a trabajar en equipo. Me sentí un poco obligado a aprender a trabajar en equipo y ahí también reconocer que me costó. Me costó, te diría que no fue fácil en Ujú. esa etapa, principalmente porque tenía un carácter más individualista, quizás, más competitivo. Era del tipo de montañista que siempre quería ir primero en la fila, digamos, el abriendo la ruta y quizás poco tolerante con mi equipo. Y te diría que si hay algo que me marcó en esa etapa fue moldearme y aprender a trabajar en equipo, a sentir lo relevante, lo importante que es el sentido de unión, de confianza que se genera en un equipo y desde ahí poder llegar más lejos. De hecho, hay un proverbio africano que me gusta que dice, solo puedes ir más rápido, acompañado puedes llegar más lejos. Y en el montañismo eso se vive, pero permanentemente, permanentemente. De hecho, tengo una anécdota respecto a eso que no sé si, bueno, un poco trágica, Sí, sí. digamos, pero que me parece que es interesante porque a mí me marcó mucho y que fue en la Concagua. Cuando nosotros a los 19 años subimos en la Concagua como equipo, como grupo, éramos tres montañistas, la verdad eran tres personas, todos menores de 19, o sea, de 20, 19 años, y una experiencia bastante potente para nuestra edad, una expedición de 9 días de distancia, que involucraba mucho. Y recuerdo que cuando estábamos en el campamento base, cuando llegamos después de 40 Ujú. kilómetros de caminata para llegar recién a la base del cerro, llegamos ese día con el equipo y Equipo de tres. de tres, una acordada de tres personas. Nicolás Nicolás, Sergio, un amigo Sergio Vietma, un gran amigo de la vida, digamos, y tú. y yo, los tres. Perfecto. Y cuando llegamos al campamento base, algo que me quedó, pero que no se me olvidó nunca, digamos, fue que vimos cómo venían bajando desde el cerro a una persona, un montañista fallecido, un cadáver, digamos, en una...
en una camilla, que lo venían, y era un montañista que había muerto congelado en el cerro. Y era, perdón, era de origen coreano, pero me acuerdo que de la camilla, como salía hacia afuera, su carca gigante, abrigadora, decía, oye, este gallo murió congelado en el cerro. Y por supuesto que era un tema dentro del lugar, y los porteadores, todos tenían distintas hipótesis, conversábamos. Y nosotros vamos para allá. Y nosotros vamos para allá, y yo con una parca que evidentemente no era lo mismo. No era tan grande. No era grande. Entonces fue como, wow, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Y era todo lo que conversaban todo el tiempo. ¿Qué le pasó a esta persona? Y bueno, la hipótesis que se barajaba, y lo que se sabía, era de que él iba en equipo, iba con su equipo, y la acordada en un minuto decidió regresar. Pero él dijo, no, yo quiero seguir a la cumbre, y me voy solo. Y se fue solo. Y fíjate el detalle, porque lo que en el fondo la hipótesis, lo interesante era que él siguió avanzando, su equipo quedó ahí o bajó, y simplemente él subiendo, en un minuto se sentó a descansar, y por la falta de oxígeno se quedó dormido y murió congelado. O sea, creo que ahí clarifica y toma sentido este valor de que en realidad en equipo podés llegar más lejos y solo quizás podés ir más rápido, pero bastante más limitado. De todas maneras. Ese momento yo recuerdo que fue la conversación post, ya cuando vimos esto y nos sentamos en equipo y dijimos, ¿sabes qué? Nico, Sergio, tenemos que mantenernos juntos todo el tiempo. O sea, sabíamos que no podíamos despegarnos el uno del otro. Y ese sentido de unión, yo creo que son parte del espíritu del trabajo en equipo, que creo que ha formado bastante también mi carácter y que también se relacionó con mi pega. Y entre los tres, después, ¿cómo se fueron dirigiendo y conectando con tal de llegar a la cumbre? ¿Quién tomó el líder? No, mira, en ese sentido todo estaba bien planificado. La ruta, y teníamos todo un itinerario, teníamos campamentos A, B, C, digamos, porque son 2 o 3 campamentos que hay que realizar, y ya sabíamos dónde, ¿no? Desde antes. Yo de Santiago, antes de subir, sabía cuál era, en qué día tenía que estar eventualmente en cada campamento. Pero eso sí lo lideraba Nicolás. Nicolás era el más entusiasta, el seco para la montaña, y que tenía esta combinación de tener esa capacidad técnica, pero a la vez siempre tener como un espíritu de armonía de equipo. Y yo creo que en ese sentido, bueno, todos cumplíamos un rol importante, pero pudimos seguir esta programación y pudimos seguir en esa sintonía. Perfecto. Adentrándonos un poquito más ya al camino personal, profesional, tengo aquí un par de preguntas, pero quisiera antes comenzar preguntándote ¿qué es Sureste Naturaleza Humana? Bueno, Sureste Naturaleza Humana. Sureste es una empresa familiar que creamos hace 23 años, junto con Nicolás y su hermana, Verónica, y Juan José, mi hermano. Primos, un grupo de primos hermanos, pero tan unidos que nos decíamos hermanos primos. Al revés, nos dábamos vuelta, porque en realidad. Y muy pronto, yo saliendo de la universidad, tuvimos el interés de prolongar este estilo de vida. Ellos también tenían, hablo de Juan José y Verónica, ya tenían también experiencia, también les gustaba, aun cuando nosotros éramos quienes más impulsaba esto de realizar aventuras en la naturaleza. Y juntos decidimos compartir esto y formar un proyecto que permitiera entregar experiencias de aprendizaje en la naturaleza a grupos de personas de distintas edades, y que de alguna manera les permitiera convivir con esto y aprender desde ahí. Y con el tiempo nos fuimos desarrollando y fuimos consolidando un modelo de trabajo orientado al desarrollo de las personas, en el desarrollo de habilidades blandas y en distintos ámbitos, que lo plasmamos en experiencias significativas en la naturaleza. Brevemente, pero si te pregunto por el sureste de hace 10 años atrás al de hoy, ¿qué notas que es distinto? Más allá de los costos fijos. No, hemos ido creciendo, sin duda. Yo creo que hemos ido creciendo en 2 frentes. Por una parte, el número. Partimos siendo 4, hoy día somos más de entre 30 y 40 personas. Por lo menos el staff permanente es de 20 y tantas personas. Más quienes contratamos part-time. Y te diría también en la profundidad, en el comprender cómo las experiencias en la naturaleza contribuyen al desarrollo humano, al desarrollo de equipo. Entonces, en ese sentido, hemos incorporado
a distintos profesionales que han permitido también acompañar y desarrollar este crecimiento de una manera más sólida. Bastante diferentes somos hace 10 o hace 20 años atrás. Diría que la transición partió desde la experiencia hacia una experiencia de aprendizaje. Perfecto. Y cada vez más consolidada. Ahí podría marcar esa distancia. Como bien mencionaste, es una empresa, emprendimiento familiar. Lo cual tiene sus virtudes como también sus complejidades. ¿Qué ha sido lo más complejo en este desafío de armar Sureste? Uf. A ver, mira, yo creo que podría separar, bueno, son hartas cosas las que nos hemos vivido en estos años y podría separarlas en dos ámbitos. Crisis de origen externo y crisis interna. Uh-huh. ¿Ah? Y algunas crisis externas que nos marcaron, sin duda, la primera fue el 2008 con una crisis en Estados Unidos, la crisis financiera de Estados Unidos, que... La crisis subprime. Claro, y nosotros trabajamos precisamente para una empresa gringa en forma exclusiva. Entonces, en un minuto del año cortaron todos nuestros programas de trabajo y en ese minuto fue algo que nos dolió. En la crisis del terremoto, en 2010, porque fue un tema país. Fue un tema país y obviamente que nos afectó bastante. Tuvimos algunos incendios en el lugar donde nosotros desarrollamos, incendios digo real, incendios forestales. Y bueno, antes de hablar de la mayor de todas, me gustaría primero también ahí mencionar las crisis internas, Uh-huh. porque yo creo que también, y es bueno ahí contar, que también tuvimos como equipo dificultades no es fácil convivir en temas familiares y en un trabajo, y en algún minuto, yo recuerdo que en el 2015 tuvimos una crisis interna de propósito, hacia dónde quería seguir creciendo Sureste, hacia dónde íbamos, y fue un espacio donde principalmente Nicolás y yo, quienes estábamos liderando ese minuto, tuvimos una distancia considerable, digamos, estábamos en desacuerdo y nos costó alinearnos, y te diría que ahí fue la comunicación, el escucharse, el volver a mirarse, el volver a replantear lo que hacíamos, la manera que nos permitió salir desde ahí. Uh-huh. Y sí, lo recuerdo hoy como un momento importante, un punto de inflexión también de empatizar más el uno con el otro y todo lo que significaba a nivel de equipo. Sí, te diría que fue una crisis relevante. Y la madre de todas las batallas de las crisis, sin duda fue la pandemia. Me imagino. Sí, la pandemia, el 2019, que fue estallido social, otro incendio, un incendio forestal que devorador también en la zona, y la pandemia. Y eso fue un episodio bien relevante, porque básicamente en ese momento éramos 40 personas trabajando en Sureste que tuvimos que finiquitar a todos. ¿Ya? Y fue una etapa donde no nos alcanzaban las lucas para poder indemnizar a todos como corresponde. Entonces recuerdo que en ese minuto, bueno, fueron varias conversaciones, pero en ese minuto no. Mi intención como líder del equipo, en el sentido más de viendo las lucas, era decir, oye, transparentemos al equipo toda la plata que tenemos, que disponemos en este minuto y repartámosla de la manera, de la mejor manera posible, respetando años de trayectoria, pero entendiendo que todos hagamos un esfuerzo. Claro. Y recuerdo que Isla Vero, nuestra socia, dijo, no, ella lideró ese proceso y dijo, no está bien, nosotros tenemos que, entendemos de que esto no sabemos cuándo va a terminar y que por lo mismo tenemos que hacernos cargo de darle hasta el último peso, aunque no lo tengamos, tenemos que buscar la forma como socio de generar esas lucas y hacerlo. Y a mí me marcó bastante también, porque fue poner a las personas primero. Fue como un acto de liderazgo que también me permite observar que liderar muchas veces requiere ser capaz de distribuir ese poder de liderazgo y escuchar en algunas situaciones a otros que pueden tomar la posta y ayudarte en eso. Hay dos cosas claves que dijiste. A ver, dale. La primera es como quizá un equipo siempre acostumbrado que uno o dos tomen el liderato, por decirlo de alguna forma, pero de repente, situación de crisis, claro, aparece naturalmente. Y en este caso fue la Vero y marcó pauta, dijo, este es el camino. Y lo otro que lo hemos conversado con otros invitados del podcast, que precisamente hablábamos de, hoy día sobre todo, la importancia de poner las personas primeros antes del funcionario, del trabajador, del proyecto, sino que
primero, a ver, el ser, el humano que está detrás, en este caso del monitor, tablista, cocinero y más aún en una crisis tan profunda como la pandemia. Y que ahí está, ahí hay un buen punto, porque creo que es fácil poner a las personas primero en tiempos de paz, en tiempos de expansión. Eso. Es cuando la crisis real, cuando ves y que existe un problema en donde te desafía a ser lo suficientemente íntegro de poner realmente a las personas primero y no desviarte por las circunstancias y buscar quizás caminos alternativos. Entonces ya, recuerdo en ese minuto, ya no era, oye, tenemos o no tenemos que hacer, ya habíamos decidido, hay que darle a cada persona lo que merece y lo que tiene. El punto era, ¿cómo lo hacemos? El desafío estaba ahí. ¿Ah? Y yo creo que eso no era un desafío menor, y ahí un desafío quizás más técnico, ya no era tan adaptativo, Claro. ya la decisión ya estaba tomada. Y recuerdo, y ahí vale la pena, y a propósito, porque vi la entrevista que hiciste a Paula Daza, que me pareció muy interesante. Ahí sí, qué bueno que estuvimos y que de alguna manera pudimos trabajar y surgieron medidas del gobierno como préstamos sin intereses. En ese minuto hay que entender también de que los bancos comerciales no daban préstamos porque estábamos en un escenario de incertidumbre y con muy buen historial pasado, el futuro no estaba, entonces no nos daban lucas, no había muchas posibilidades y recuerdo que esos créditos que surgieron, que fue básicamente la manera en que pudimos resolver, y luego después teníamos el desafío de pagar las cuotas, pero también obviamente estaba dentro de un escenario donde ya era distinto, donde ya pudimos cerrar una primera parte como correspondía. Sí, bueno, fue una gran entrevista con Paula. Algo me contestaste de esto en toda esta conversación, pero dentro de las crisis o también en este periodo de armado de sureste familiar, con las crisis externas, internas que mencionabas, ¿cuáles son como los aprendizajes centrales que tú ves que han ido quedando tanto en sureste como contigo? A ver, bueno, podríais diferenciar dos cosas, como en términos de liderazgo quizás algunos, pero antes quizás me gustaría referirme a la importancia también, bueno, entender en nuestro caso, trabajar con la familia es un desafío constante. Creo que se mezcla lo profesional con lo personal constantemente. Y es muy difícil separar esas dos. Yo diría que hay una lucha constante interna y el desarrollo lo que implica es dejar afuera el nepotismo versus la meritocracia, por decirlo, porque el interés de que, pero ¿por qué no integramos a él si es familia, si es primo, si es tío? Y en realidad, y eso muchas veces nos genera un conflicto interno al decir, bueno, él está en ese cargo, ella está en ese cargo porque lo merece o bien es por lazos familiares. Entonces, te diría que ese proceso de ir entendiendo requiere de mucha conversación, mucha comunicación, mucha escucha. Diría que en ese sentido hay un trabajo potente que he ido aprendiendo durante la marcha. En eso quizás es algo que no traía tan desarrollado y que he ido aprendiendo. Y que cuesta, porque nadie te lo enseña. Es que, claro, y de alguna manera lo aprendes más a golpes, por decirlo, con estas caídas y con estas situaciones difíciles. Algo que quizás es muy cliché, pero que realmente es así, que toda crisis trae un aprendizaje, una oportunidad, se abren nuevas ventanas, y en nuestro caso, si reviso cada episodio que tuvimos, puedo ver, te he nombrado a Vero, he nombrado a Nicolás, también Juan José también fue un líder en algún minuto cuando necesitamos expandir y ocupar la creatividad y desarrollar nuevas actividades, que también fue asociado. Entonces, esto del sentido de liderazgo distribuido, de este liderazgo que tú también lo mencionabas, de esto de poder considerar que todos en algún minuto somos llamados a liderar y que es necesario. Eso, y en términos más de liderazgo, desde ahí hay varios aprendizajes y también me ha pasado que me ha interesado este tema, lo he estudiado y te diría que hay ciertos puntos que a mí me parece que son relevantes en este camino. Y el primero de ellos es comprender que liderar es inevitable. Que de alguna manera todos en un minuto de nuestra vida hemos liderado, lideraremos o nos va a tocar liderar. Que es una práctica, como dice Heifetz, más que centrarlo en un rol, en una autoridad formal. Uno se desenvuelve en distintas esferas relacionales, en tu familia, con tus amigos, en tu trabajo,
Y en muchos momentos te va a tocar impulsar un objetivo común, impulsar a tu grupo hacia un propósito. Y en eso vas a tener que liderar. Entonces, para mí siempre ha tomado mucho sentido este sentido de que no lo asociemos el liderazgo a una autoridad formal, sino más bien una habilidad que todos podemos desarrollar. Y un segundo elemento que está conectado con eso y que diría que hay bastante coincidencia en diferentes modelos sobre el liderazgo es el punto de partida. El punto de partida del liderazgo comienza en el autoliderazgo, en el liderazgo personal. ¿Ah? Y desde ahí, si no eres capaz, digamos, de poder liderarte a ti mismo o gobernarte a ti mismo, muy probable que no lo vas a poder hacer con los demás. Entonces, desde ahí he sentido y siento que el privilegio, esta caja de herramientas que te hablaba de que me generó el cajón del Maipo, de alguna manera tiene que ver con esas bases del liderazgo personal. Y en lo personal, que como para, no, dado que estamos hablando de la autoridad, estamos hablando de esta, me gusta llamarlo como la construcción del líder, que tiene que ver con cómo el líder enfrenta sus procesos, cómo te vas reinventando. Pregunto primero, ¿qué crisis recuerda tu desafío que te marcó y qué lecciones sacaste de eso? Bueno, varias cosas y que de alguna manera algo te contaba de eso, pero podría agregar en particular en la pandemia el transformar y reinventarnos como sureste, de venir de una inercia de 20 años trabajando de una manera, aprovechando el soporte que daba la naturaleza, y de un momento a otro tener que reinventarse y abrir Sureste Online, que fue un proceso y un desafío muy complejo creativamente y de romper mucho paradigmas. Yo creo que y poder desarrollar las experiencias que nosotros hacíamos en contacto con la naturaleza, pero de modo virtual, o sea, algo que una distancia considerable. Te diría que todo ese proceso del aprendizaje tiene que ver primero que todo con que un líder también tiene, o en el liderazgo, hay que ser capaz de construir realidades que aún no existen, ¿ah? Al menos en tu mente. Partir por visualizar, por tener un sentido de propósito. Y que en ese sentido también internamente nuestra pasión es como un buen sensor sobre esta realidad que estamos construyendo. ¿Cuánto me motiva a ir hacia allá? Y te diría que ahí hay un punto de partida que es interesante. Y lo segundo que también he aprendido y que creo que es gracias a las distintas situaciones que nos tocó vivir, es lo que te hablaba hace un rato del liderazgo distribuido. De entender que dentro de un equipo todos tienen y ojalá todos deben tener espacio para liderar. Y hablo desde las mismas tareas que tengan o ir generando, ampliando también esta mirada. Que la sabiduría colectiva del equipo es tu mejor herramienta adaptativa. No sé si me explico, pero en el fondo que el líder no tiene que ser seco para todos. Y la autoridad es imposible y cada vez menos posible tener todas las respuestas. Por lo tanto, confiar en esa sabiduría colectiva que se genera dentro de un equipo, y para eso el trabajo previo es haber dado pautas o haber dado espacio para que las personas también se puedan desarrollar. ¿Y quién fue tu primer referente de liderazgo? Ya, bueno, es una buena pregunta porque no... bueno, siendo justo, Nicolás, en esa primera parte, cuando empezamos con el montañismo, un líder directo, podríamos decir, algo que me tocó ver y me tocaba ver su sentido de propósito y que obviamente valoramos. Hay un sentido, propósito, energía. Energía, impulso y también el criterio de seguridad y bueno, también tiene sus defectos, ¿no? pero sí. Básicamente él sí puedo reconocer en él una figura importante, sobre todo al inicio. Y sin duda la experiencia de la cumbre del Everest, cómo se desarrolló esa expedición, es muy interesante verla y sí me genera como referente, por una parte, Rodrigo Jordán, como líder de la expedición, pero no solo él, sino más bien Cristian García Huidobro, que era el más seco del grupo, el con el que me identificaba, el que primero llegó, el que técnicamente muy capaz, entonces empujaba al equipo desde ahí. Y por supuesto también dentro de ese grupo una persona, un líder clave fue Claudio Lucero, el mayor de todos, el que no pudo llegar hasta arriba, pero que de alguna manera fue quien sostuvo desde los valores al equipo. Se generaba, él le dio un sentido de unidad hasta que yo te hablaba, y lo
lo logró mantener presente, generar esa motivación. Entonces, ese documental, hay un documental muy interesante que relata la historia y se va contando y tú ves lo bonito y lo difícil, digamos, que vivieron, donde uno puede observar esta construcción entre un liderazgo Sí. distribuido, precisamente, Sí. ¿ah? Que no está asociado solo a una figura. Increíble todo lo que puede dejar la montaña. Sí, sin duda. Bueno, también ampliando un poco más, también quizás un líder que también me parece muy relevante es la historia de Nelson Mandela. Creo que él, en términos de cómo logró cambiar un paradigma social de un país y generó también un espíritu de unión, que lo logró también desde este reconocimiento del otro como un ser válido. Este espíritu de unión para mí también es un referente en términos de integridad. ¿Ah? O sea, Mandela tiene una capacidad que a mí, dentro de las cosas que más me llama la atención, es su capacidad de perdón, después de haber estado años en la cárcel, 27 o 20 y tantos años. y salir con un sentido y propósito de unir su nación. Y además se encuentra un factor, en este caso el rugby, y ve cómo poder lograr esa unidad que en un país completamente dividido. Totalmente, totalmente. Y por eso hablo que es un cambio cultural, porque finalmente él logró generar, o sea, no era solamente su figura, sino todo lo que involucró también a un país que logró que lo siguieran en eso y el pueblo que después siguió desarrollándose. En base a todas las historias que ya hemos podido conversar, desde la crianza, la naturaleza, la montaña, sureste, familia, hoy día, Raimundo Romero, ¿qué valores no, qué valores son intransables para ti? ¿No estás dispuesto a negociar, de liderar un proyecto, un equipo? Por eso, ¿qué debe estar? ¿O qué, o qué te podría descartar de liderar algo porque no lo compartes? Bueno, creo que por una parte creo que es relevante la mirada primero del líder y del equipo, para hacer una distinción ahí. Creo que si me toca ser parte de un equipo, no liderarlo, sino ser parte de un equipo, y espero integridad de mi líder. ¿Ah? Este sentido de hacer lo correcto en momentos difíciles, cuando quizás hasta un mismo líder se expone frente a una situación, pero que entendiendo que en el largo plazo a veces hay que sostener conversaciones difíciles y hay que estar dispuesto a ir ahí. Si lo logro entender bien, la integridad es como Vale. admirar al líder, pero también ver su consecuencia. Exactamente. Que se manifiesta en las decisiones que toma. Okay. En cómo reacciona a distintas situaciones difíciles y cómo toma. Y cómo lo decide. Yo creo que ahí hay un factor que viene relevante. Y lo otro tiene que ver ya mirando al equipo. Creo que también tiene que haber conexión con un sentido de propósito, de motivación, de hacia dónde quieren ir y qué conexión. Que sean parte de un equipo porque quieren estar ahí. Que quieran sentir, que se sienten motivados y apasionados, que les despierta en ellos ser una motivación especial, que quieren y visualizan también ser líderes, que de alguna manera quieren tomar ese espacio, quieren recoger ese guante cuando se abren estos caminos y estas posibilidades. Lo entiendo perfecto y lo comparto. Y lo practicas. Lo intentamos. Lo intentamos. Hoy por hoy, ¿hay alguna decisión que tomarías de forma diferente? No sé si me arrepiento. No sé si me arrepiento de algo en particular. Creo que me hago cargo, digamos, de las distintas situaciones que he vivido. Pero sí te diría que quizás me hubiese gustado cultivar desde antes la escucha activa. La empatía, la asertividad. Esta falta de tolerancia que te decía en los inicios, en realidad, es básicamente por no percibir al otro tan valioso y no reconocer el valor que tiene cada uno. Te diría que quizás en ese proceso de ir escuchando, hoy día quizás sí me hubiese gustado siendo capaz de verlo antes, eso y poder trabajarlo. Sí, precisamente la escucha activa. Coco Legrand habla un poco de la presencia presente y la presencia ausente. Y lo escuché una vez en una charla y lo encontré genial, porque finalmente estamos viviendo además en una era donde nos juntábamos a veces a tomarnos un café, a comer, y
estás más pendiente de lo que está pasando en la vida de otras personas a través de un aparato, un celular, que con el que está al frente tuyo. Y esta escucha activa y la empatía es clave, sobre todo ahora que estábamos hablando también de la era de la desconfianza. Tenemos que partir escuchando, ¿no? Y para poder generar lazos, confianza, integridad, que hablabas tú. Y también para ser más asertivos, también creo yo que ahí está en la capacidad de poder reconocer que las personas también tienen un mundo emocional interno que a veces uno no se detecta a primera vista y esta escucha activa, esta observación también activa, te ayuda a comprender un poco más al otro, te ayuda a de qué manera acercarte al otro, también genera también ese lazo y lo que tú hablabas de esta escucha ausente, digamos, sí, para mí es el ABC dentro de la comunicación. Y en eso te diría que la conexión con la naturaleza, toda esa primera etapa yo creo que ayuda también y me ayudó bastante a observar, a ser capaz de distinguir, de poder apreciar, de dejarte asombrar. ¿Ah? Y que creo que eso es muchas veces también lo que nos falta, es una apertura también a interesarte por el otro y desarrollarte desde ahí. Descartando Invictus, ¿Ya? ¿algún libro, película o serie que recomiendes o que especialmente a ti te haya marcado? Bueno, ya mencioné, me dijiste que descartar Invictus, pero no voy a descartar el documental de la ascensión a la montaña. Creo que es muy interesante y creo que viene enriquecedor verla y ver la proeza que significó hacer lo que hicieron. Libro, bueno, justamente Rodrigo Jordán tiene un libro que se llama Liderazgo Real, que me parece que es súper interesante porque mezcla también sus vivencias con la academia, con distintos postulados, modelos y da una visión muy interesante. Pero a mí me apasiona la inteligencia emocional. Le diría que desde ahí Daniel Goleman es un autor, un referente importante. Tiene distintos textos, algunos asociados al liderazgo, otros más desde la inteligencia emocional como propiamente tal. Y yo creo que por ahí sí podría sugerir. Liderazgo Real, un gran Un buen libro. Está reeditándolo. Entiendo que va a incorporar otros modelos, que yo tenía una versión anterior y estoy aquí, quiero... Entiendo que sale una tercera edición. No, claro, no lo sé, pero sí. Es un tema. Y en base a todo lo conversado respecto al liderazgo, autoliderazgo y la conversación de hoy, para Raimundo Romero, ¿cuáles son las 3 claves, conceptos o valores que un líder debe tener? Creo que el primero tiene que ver con liderazgo personal y hablaría de autoconciencia. Autoconciencia, ser capaz de identificar tus propias fortalezas, debilidades, oportunidades, todo lo que significa. En ese sentido también es la autogestión, es cómo te movilizas con eso. Eso es un primer término, para poder liderar. El segundo término es la visión de propósito, el lograr construir estas realidades que aún no se han desarrollado. Y que sin duda es un elemento que se mezcla con la pasión, con tus propias motivaciones, que tenga sentido lo que estás haciendo. Y en tercer lugar, conciencia de equipo, conciencia de las personas primero y lo que hablábamos también hace un rato en relación a comprender el valor de cada uno y cómo cada uno también puede aportar en su conjunto. Diría que esas 3 claves son relevantes. Por supuesto que hay otras, pero sí. me podría detener en esa. Y ya lo último tiene que ver con ¿qué te gustaría escuchar o que dijesen unos 20, 30 años más cuando a alguno de tus hijos le pregunten por Raimundo Romero, por su papá? Me pregunta más difícil al final, digamos. Te diría que sintieron de mí, que recibieron libertad y protección, que pudieron ellos, digamos, buscar su propio camino y que vieron en mí como un soporte en este proceso de encontrar su camino y de ir tras él. Te diría también que por supuesto fueron muy amados y protegidos en ese sentido,
Pero también el valor de la integridad. A mí me gustaría que reconocieran que fui íntegro en algunos minutos y que eso también les generó a ellos también el desarrollo de sus propios principios de vida, en el sentido de integridad, hacer las cosas bien aunque no te estén mirando o hacer las cosas bien aunque cueste porque en realidad te expone a ti. Eso. Bueno, más que agradecerte de verdad por los conceptos entregados. Creo que nos quedamos con una visión del liderazgo ligada al mundo de la naturaleza, de la montaña, pero así también de la resiliencia. Cómo pasar también por crisis y ver la oportunidad posterior a eso. Así que espero que de verdad los que vean este capítulo lo recuerden y para mí queda para la posteridad. Así que muchísimas gracias, Raimo, por aceptar la invitación y nos vemos por Sureste. Nos vemos por Sureste. Muchas gracias a ustedes y los felicito por esta iniciativa del Instituto de Liderazgo de ir cimentando la ruta del líder. Encuentro que es muy interesante ver distintas perspectivas, así que estoy ansioso también por conocer los otros capítulos. Se vienen buenos capítulos. Se vienen buenos capítulos, Sí. así que feliz de verlos todos. Muchas gracias a ustedes también por el aporte que hacen. Felices. Y a ustedes, dejarlos invitados a que vean este capítulo, los que vienen, a que nos sigan en nuestras redes sociales, el Instituto de Liderazgo de la Universidad del Desarrollo. Y recuerden que siempre los jueves a las 8 de la tarde vamos a estar sacando un nuevo capítulo, así que los esperamos. Muchas gracias.